Buenos días, queridos lectores de Petróleo y Energía. Bienvenidos a P&E Live Chats. Nos encontramos con Nora Cabrera y Oscar Mendoza, voceros del podcast No Queme Nuestro Futuro, que a su vez son parte de la organización juvenil Nuestro Futuro. ¿Cómo están? Muchas gracias por el tiempo. Como primera pregunta y para poner un poco en contexto todo el trabajo que se hace, Nora, Oscar, ¿cuál es un poco su trayectoria dentro del activismo ambiental? Y pues sí, ¿cómo nace esta idea de la organización Nuestro Futuro para que a su vez desembocó en el podcast? Claro que sí. Te platicamos un poco. Bueno, pues Nuestro Futuro AC es una asociación que nace para combatir las políticas que no respetan mitigar los efectos del cambio climático. Lo que hacemos desde Nuestro Futuro es incidencia en relación a políticas que puedan que consideren al cambio climático como parte central. Es una asociación en donde iniciamos con litigios estratégicos para buscar que desde las juventudes se promuevan juicios y los gobiernos garanticen políticas ambiciosas y eficaces, serias, para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, pues es una asociación que somos principalmente abogadas, que prestamos nuestro tiempo pro bono a impulsar este tipo de litigios para generar precedentes importantes que obliguen a los gobiernos a tener mejores políticas de cambio climático. Y pues entonces la trayectoria tiene mucho que ver con este tipo de activismo, de promoción, de generar cultura en torno al tema de cambio climático. Un poco adentrándonos en el tema del cambio climático y pues nuestro país, todas las políticas públicas que hay o que no se han hecho o lo que se está haciendo, si nos pudieran explicar un poco cuál es el contexto climático en el que se encuentra México actualmente. Claro que sí. Pues estamos en el contexto mundial de una crisis climática, de una emergencia ocasionada por el aumento de la temperatura de la Tierra, producto de la cantidad de emisiones de CO2 que emitimos, ¿no? Ya hay un consenso en la comunidad internacional en donde los seres humanos somos causantes de ese aumento de la temperatura de la Tierra. El cambio de clima o el cambio de la temperatura pues no es un fenómeno natural, sino que es algo que tiene que ver con la forma en la que consumimos y producimos energía. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que nos tenemos que poner las pilas para lograr que en los próximos años se logre la reducción de emisiones a las que se comprometió México y muchos otros países para lograr que la temperatura del planeta pues no aumente más. México y el mundo están en una crisis climática. Un poco adentrándonos un poquito más a los contenidos que se están realizando a la parte de No Quemen Nuestro Futuro, que bueno, va un poco más encaminado hacia la parte de pues todo este contexto en el que estamos con la reforma eléctrica, con todas las decisiones que se están tomando desde la Suprema Corte y las votaciones que eventualmente habrá respecto a esto. ¿De dónde nace la idea de hacer el podcast y esta alianza con las productoras para usar ese canal como voz principal de todo esto? Claro, David. Yo creo que una de las cosas más importantes en cualquier lucha, no solo en la que estamos, tiene que ver en cómo comunicar lo que estamos haciendo para que más personas se sumen a la causa y que vean cómo pueden incidir desde distintas trincheras. Como te contó Nora, Nuestro Futuro se dedica a hacer temas de incidencia pública y litigio estratégico. Y a veces pareciera que la parte del litigio del sistema de justicia, y Nora mejor que nadie lo sabe como abogada, es sumamente complicado, ¿no? O sea, es sumamente discriminador. De aquí a que conoces un abogado que pueda llevar el juicio. Y el cómo comunicarlo, pues también se vuelve sumamente técnico. Lo que nosotros queríamos hacer, tanto con este juicio como con la organización que formamos de Nuestro Futuro, tiene que ver en que hayan llamados a la acción en específicos por dar la lucha climática y que se puedan comunicar. Y así es como nace la idea del podcast. Imagínate, pues nosotros sí creemos que es una idea muy potente el que se dé seguimiento de la historia de estos jóvenes. Y así inicia el podcast. El día que presentan los dos amparos,
y que se manifiestan en el Zócalo frente a la Suprema Corte exigiéndole a los jueces que respeten su derecho a un futuro y un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, la lucha en territorio y la lucha en el judicial. Eso pocas veces se cuentan y creo que en México esa historia desde la voz de los jóvenes no había sido contada. Y sí creemos que este podcast es una gran oportunidad tanto para los más jóvenes, también para los más adultos, para que conozcan el cómo se pueden activar en temas de la agenda medioambiental y el que vean que también los jóvenes están dando la lucha en todos lados. No es solo quejarse en Twitter, no es solo decir que el planeta se está calentando. Los jóvenes están haciendo cosas en específicos y que si los que están hoy en el poder no están dispuestos a hacer cosas para que se detenga el calentamiento global y que México deje de emitir emisiones de CO2, pues hay que obligarlos de alguna manera. Y es justo esa voz muy empoderada desde los jóvenes de decir, no es suficiente salir a manifestarnos, no es suficiente decir, no es suficiente exigir. Ahora vamos a utilizar una herramienta muy poderosa que es el litigio estratégico a través de estas abogadas como Nora, que saben utilizar y saben trabajar dentro del sistema de justicia y ¿a qué me refiero con esto? Saben hacer demandas y saben qué significa el litigio estratégico y cómo esto se puede convertir en una voz y en una herramienta sumamente poderosa para pelear por las causas y los intereses que tienen los jóvenes, ¿no? Y quién más legítimo para pelear por el derecho a un medio ambiente sano y por un futuro que los jóvenes, o sea, porque las decisiones que hoy están tomando los más viejos, los más adultos, los que están hoy en el poder, pues pareciera que tienen una visión de corto plazo, que nada más están pensando en lo que necesitan hoy. Si nos sobran combustible, pues hay que quemar combustible a lo bestia para generar energía, sin importar que genere un montonal de CO2, porque lo importante es deshacernos del combustible que ni a los barcos se los podemos dar, ¿no? Entonces, se acaba volviendo un balance que para nosotros desde nuestro futuro es sumamente importante el poderlo comunicar, o sea que el litigio por sí mismo tiene mucho poder, pero que lo podamos comunicar a más personas, creo que tiene el doble de poder para que más personas se sumen a la causa y más personas utilicen las herramientas que tengan a su disposición. Nosotros sabemos utilizar la parte del litigio gracias a abogadas como Nora y otras que están en el equipo, pero hay muchas otras maneras de incidir y estas luchas se tienen que contar, no puede quedar solamente en narrativas, en las colectivas y en las organizaciones, y quién más lo ve y quién más lo escucha, y justo este podcast nace con este ideal, hay que documentar esta historia, hay que contar esta historia para que más gente se sume y más jóvenes se sumen a pelear por el derecho a un medio ambiente sano y que vean que no están solos y no están solas. Hay mucho por hacer y cada quien desde su trinchera, nuestro futuro desde esta trinchera, pero muchas otras organizaciones están haciendo muchas otras cosas y hay que darle visibilidad. Sí, y bueno, ya escuchando el podcast, la verdad es que es muy interesante, especialmente la parte, digamos, final que ya entra un poco más en lo dramático de esta parte del futuro distópico que nos espera. No les cuentes el final, David. No te creas. No, para nada. No, más bien era un poco esta parte de, evidentemente, todos en la organización están metidos completamente dentro del tema y supongo que hay estudios detrás que de verdad nos ponen ese año como límite para, o si esto sigue de la manera en la que sigue, el futuro es el futuro en donde se ve este tipo de escenas es ya a 20 años, 25 años de distancia, ¿no? Que pues en términos de la gran escala de las cosas, pues no es mucho tiempo. Sí, y no es una distopia, o sea, hay un montonal de estudios científicos, la comunidad internacional está de acuerdo que el planeta se está calentando, o sea, el calentamiento global no es una teoría de los jóvenes o de un pequeño grupo, el planeta se está calentando, estamos viviendo ya los estragos del calentamiento global, cada vez es más común la migración por causas de crisis climáticas, y no hay que ver Haití. Cada vez es más común las sequías, cada vez son más prolongadas las sequías, los ciclos de cultivo también cada vez van cambiando, cada vez se van modificando cada vez más. Las inundaciones cada vez son más frecuentes, llueve un montonal, pero después ya no llueve nada. Entonces, pues sí hay un montonal de información que no nos hace creer, nos hace saber que el planeta se está calentando y que para 2050, al paso que vamos, tenemos que prevenir que la Tierra siga aumentando y evitar que llegue a ese punto 1.5 grados más, porque van a desaparecer estados completos. Por ejemplo, si seguimos por esta vía
Y hay un montonal de estudios que lo soportan. O sea, si no, entren a la página de la NASA, que tiene una aplicación bien padre de qué es lo que va a suceder conforme va aumentando el calentamiento global, y justo para 2050 pueden ver con un mapa interactivo cómo se acaban las costas del mundo. Y, por ejemplo, en México desaparece por completo Tabasco, Acapulco, La Paz, un montonal de nuestras costas desaparecen, pero el estado más afectado es Tabasco, que se lo come el agua. Entonces, así de grave es la situación, no es una cosa de, pues México contamina poco, no, no es cierto. O sea, México tiene que contribuir y hacer cosas en específico y cumplir con lo que se ha comprometido para combatir el calentamiento global. Claro, muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. En este sentido, digo, se acaba de estrenar el podcast, ¿no? Fue apenas esta semana, pero en general respecto al movimiento, desde su creación, ¿cuál ha sido, o más bien, qué tanto ha sido la respuesta justo de nuestra generación, de la generación joven? Pues ha sido muy buena. La verdad es que llevamos, pues, ¿qué será? Ya un par de años trabajando en esto, unos que por lo menos 2 años, en impulsar desde esta plataforma la transición energética justa en el país. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchas organizaciones juveniles ambientalistas preocupadas y ocupadas en temas ambientales, pero que no se nos ha dado la voz como se debería, que no se nota, que no se retoma tanto estas acciones que desde las juventudes impulsan. Y lo que ha funcionado muy bien de esta plataforma del movimiento de Jóvenes por Nuestro Futuro es que hacemos más fuerte cualquiera de las actividades que encabeza alguna de las asociaciones. Entonces, de esta forma, pues podemos darle mucho más impulso y voz a las voces de las generaciones más jóvenes, como dices, David. Y lo que nos parece que es muy importante es también generar conciencia e incidencia en aquellas personas que están preocupadas en esto, pero no encuentran qué hacer más allá de cambiar sus propios hábitos, ¿no? Y entonces lo que queremos como poner a disposición de todas estas personas que se encuentran en la misma situación que nosotros es encontrar una plataforma a través de la cual podamos exigir políticas de cambio climático de aquellos tomadoras y tomadores de decisiones que pueden incidir en una reducción significativa de emisiones, ¿no? Esto parte de entender que el 1% más bien que el 99% de las emisiones que se emiten en el país, en el mundo, vienen de un 1% de empresas que generan este tipo de emisiones, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los gobiernos pues impulsen que existan reducciones en estos sectores que ya identificamos que son los que más emisiones emiten, ¿no? Como el sector eléctrico, que en México el sector eléctrico es el que emite 1/4 parte de las emisiones de CO2. Y entonces es evidente que si emite 1/4 parte, pues ahí tenemos un área de oportunidad bien importante de transitar de energías sucias a energías renovables y que no podemos perder la oportunidad de que así sea, ¿no? Y esa es la primera causa que se documenta en este podcast, que fue pues estos amparos en contra de la ley de la industria eléctrica, que lo que hacen precisamente es frenar ese proceso de transición en el que México sí estaba avanzando. Pero pues esa ha sido la recepción que hemos tenido, creo que ha sido muy buena, pero pues también invitamos a que se sumen a todas y todos los jóvenes que estén interesados en generar incidencia para temas de política de cambio climático. A mí me gusta mucho recargar que esta causa es totalmente apartidista, sin buscar que existe ningún tipo de objetivo más allá de lograr políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en México. Pues eso creo que es algo muy interesante para las y los jóvenes que tienen estas preocupaciones. Y sobre lo que acaba de decir Nora, me gustaría ahondar en un punto, que nuestro futuro no es una organización que quiere, o sea, que quiere hacer toda esta estrategia por sí misma. Nora acaba de tocar un punto bien importante y en el podcast pueden ver esta historia narrada. No es la historia de nuestro futuro de esta organización, es la historia de un movimiento de jóvenes que se están sumando a la lucha del cambio climático de muchísimas maneras, en las calles, en el litigio, exigiendo, gritando, como se pueda, pero no es la historia de nuestro futuro, es la historia de muchas organizaciones. Hoy existe un movimiento de
más de 30 organizaciones y colectivas que se han unido al Movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro. Y les invitamos que si se quieren sumar desde lo individual o desde lo colectivo, se pueden sumar a este movimiento. No es sumarse a una organización, es sumarse a un movimiento, porque es donde creemos que se puede construir desde lo colectivo, no desde lo individual. O sea, nuestro futuro pone algunas herramientas como es el litigio estratégico, pero nos sumamos a lo que las demás colectivas también quieran realizar y no es una agenda única, es la agenda para combatir el cambio climático y el cómo lo podemos hacer, no lo podemos hacer como una organización solita, entre más seamos, más podamos hacer y súmanse como quieran, desde lo individual, desde lo colectivo, pero hay que hacer algo. Claro, pues sí, muy interesante esta parte de justo la multidimensionalidad o la multidisciplinariedad a la hora de atacar un tema como lo es el cambio climático. En este caso, digamos, ya para ir un poco redondeando nuestra conversación, pues sí, ¿cuál sería la manera de encontrarlos, de poder sumarse al movimiento y pues cuál es el llamado final que ustedes tendrían? Nora, adelante, por favor. No. Bueno, pues el llamado es que nos busquen primero pues por redes sociales porque ahí estamos subiendo información constante de cuáles son nuestros siguientes pasos de presión para que exista una transición energética en México. Es en Nuestro Futuro AC en todas las redes sociales. Pero también pueden seguir a todas las asociaciones colectivas que forman parte del movimiento, que pueden escuchar directamente en el podcast quiénes son estas organizaciones para que las puedan buscar en redes sociales y ustedes vean qué asociación o qué colectiva o si quieren hacerlo en lo individual tiene más, es más afín a sus objetivos, ¿no? Como jóvenes que están preocupados en los temas ambientales y pues solamente invitarlas a que escuchen el podcast. Es una gran herramienta para conocer qué es lo que está pasando en México y en el mundo y que sobre eso tomen una decisión, pero que escuchen el podcast. Oscar, no sé si tú quieres decir algo más. Lo dijiste perfectamente. Visiten @nuestrofuturo.ac. También está nuestra página en nuestrofuturo.mx donde se pueden registrar. Como sea, ojalá puedan entrar y escuchar este podcast que está en todas las plataformas, que narra la historia de estos jóvenes, que yo creo que es sumamente poderosa. Imagínate que los jóvenes toman el futuro en sus manos, demandan al gobierno, salen a protestar y están ahí. Y estuvieron ahí hace unos días en la Suprema Corte exigiéndole a los jueces, a los ministros de la Suprema Corte, votar por la inconstitucionalidad de la ley. Están ahí ahora en el legislativo, ahora que viene la reforma eléctrica. Este podcast no es una sola temporada, narra la primera parte de la historia, narra cómo inicia esta lucha, sigue y seguramente habrá una segunda temporada donde narrará la historia de los jóvenes y qué sigue después del fallo de la Suprema Corte, qué sigue después de la discusión en el legislativo de la reforma eléctrica. Entonces, no, todavía va a dar de qué hablar y en especial estos jóvenes que encabezan esta lucha. Y qué padre que lo puedan ir escuchando y siguiendo a través de las redes sociales y también a través de todas las plataformas donde pueden escuchar este podcast. Perfecto, pues muchas gracias por formar parte de PNI Live Chats. Ya saben, escuchen No Queme Nuestro Futuro, en todas las plataformas está disponible y bueno, pues muchas gracias.